Auspicia este programa Silver Cloud Advisors, agente asesor global de inversión 474. Más de 20 años de experiencia asesorando a inversores particulares y corporativos. Cuando mis hijos tengan mi edad. Claudio Suchovicki en Neura 897. Cuando mis hijos tengan mi edad. ¿Se imaginan cuando nosotros estemos en este programa de los lunes? No se asusten, no es el futuro, no están viendo algo adelantado. Somos nosotros, estamos de reemplazo en este día feriado tan atípico. Santi, no sé si ya lo tenemos a Santi del otro lado a lo lejos. Hoy tenemos un programa. ¿Qué haces, Santi? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves ahí? Sí, yo clavo Medio así. pelado. Ahí está. La candado y el pelo. Qué grande. Olvídate. Imagínense cuando nos ven acá y cuando hablemos del futuro. Santi, te hago la primera pregunta así rápida. ¿Qué es lo que crees que vamos a decir? Esto era un fiasco. ¿Qué es lo primero que decís? En esta nos confundimos de acá en adelante. Que hoy está tan de moda. Jugando. Mirá, cuando yo te diga vos, estabas muy comprado en AL30, te dije que iba a estar complicado, imagínate. Esa ya me pasó, boludo. Ya me pasó. Yo ya la viví esa parte también. Ya la viví. Un 2019 fue medio así, ¿no? 2019 estabas comprado. Sí, 2018 fue para mí el peor palazo de mercado porque fue donde mis expectativas... Peor que 2019, peor que las PASO. Estaba más comprado y estaba más convencido de que podía cambiar las cosas. Ya las PASO había llegado el mercado un poco más saturado y bueno, y yo ya había perdido con dólar futuro, con los bonos, me engancharon en todas. Veníamos de otra expectativa. Pero bueno, hoy vamos a aprovechar este tiempo que tenemos con ustedes y vamos a tratar de, para los que están conectados hoy, que tengan premio, de darles herramientas para que tengan a la hora de invertir. El curso y el programa se llama ¿Cómo hacernos millonarios en una semana? ¿Está bien? ¿Tomamos el desafío, Santi? ¿Este es el pago o va a ser el sin suscripción? Ahora les voy a compartir pantalla, van a ver mi CBU, ¿sí? En dólares, transfieren todos los dólares que tengan a esa cuenta y a partir de ahí van a poder arrancar con el curso. Pero bueno, la idea un poco en serio, hablando en serio, es tratar de darles herramientas de cómo... A ver, a mí me pasa mucho, ¿no? En este mercado, en este mundo donde la información es tan commodity y donde nos llega por todos lados, que me abruma un poco. Entonces, queremos tratar de dar con Santi ciertas estrategias que vimos nosotros o cosas que fuimos aprendiendo a la hora de tratar de procesar la información que nos da el mundo y con esa información tratar de tomar las mejores decisiones posibles. En esa línea, voy a aprovechar y vamos a aprovechar un poco la excusa de hablar de determinadas variables macroeconómicas, ¿sí? Para tratar de entender cómo trabajarlas, primero qué son, en algunos casos, y segundo, cómo trabajar con estas, ¿sí? Yo no sé si se puede compartir la pantalla, si se ven en el Zoom mágicamente ahí. Mirá qué bien. Esto les adelanto, esto es una clase. Bueno, ¿Cómo? te llevas clientes de acá. Está tu teléfono, te llevas clientes. Está el teléfono, no lo miren. No, mentira. Esta es la presentación, sí, la verdad que no la modifiqué nada. Esta es una presentación que damos a veces en el IAE para una electiva, para las clases del ENVI. Pero en definitiva, hablando de variables macroeconómicas, y estoy muy contento de tenerlo a Santi acá, porque si no podía hacer papelones. Santi es el que sabe de esto de verdad. Pero en definitiva, cuando hablamos de variables macroeconómicas, Santi, el PBI puede ser que sea de las variables que más miramos o primero aprendemos en macroeconomía. Básicamente, uno tiene que mirar el PBI de una economía para darse cuenta de qué tipo de economía está hablando, de qué tamaño de economía de producción está hablando. Y el PBI per cápita, que es solamente la división de lo que se produce en base a la cantidad de personas que hay, dividido la cantidad de personas que hay en una población, te determina el PIB per cápita. Y eso es una métrica que se usa en el desarrollo económico para entender cuál es, si se quiere, la cantidad de ingresos que hay promedio en una población, ¿no? Entonces eso se determina si una población es más rica o menos rica entre distintos países. Es una métrica que se utiliza medio estandarizada para decir, este país alcanzó un nivel de desarrollo solo medido por producción, si se quiere, o productividad por habitante, en comparación a otro, ¿no? Eso sería un poco quizás la métrica que se utiliza tanto. Me gusta toda la explicación teórica. Hoy para nosotros va a tener un desafío especial,
esta métrica, que es que va a tener un problema. El problema es que ya es tarde una vez que sale el dato, ¿sí? Nuestro problema hoy, nuestra desafío hoy va a ser un poco tratar de poder anticiparnos para no estar comprando, vendiendo con la noticia de que subió, bajó, salió mejor o peor de lo esperado el PBI o el dato del PBI, ¿sí? Nuestro objetivo hoy va a ser tratar de entender cómo pronosticar variables, y Santi nos va a dar una mano grande en eso, cómo pronosticar variables y cómo, de nuevo, tratar de adelantarnos para tomar decisiones que nos sirvan para ganar plata o para, de alguna manera, no sé, adelantarnos a cualquier proceso, si se quiere, o cualquier decisión financiera o no financiera, económica, que tengamos que tomar para adelante. En definitiva, de nuevo, como nuestro desafío es entender que ya es muy tarde cuando sale el dato, para tratar de pronosticarlo, lo primero que hay que hacer, como decía Santi, es entenderlo. Acá hay un cuadrito, esta es la formulita básica de PBI, que es consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones, ¿sí? Es una formulita de las primeras que a mí me enseñaron, por lo menos cuando veíamos economía. Pero acá lo divertido es tratar de entender y ver qué pasa cuando analizamos el PBI de cada país, cómo funciona. Acá tenemos el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. Estados Unidos, el PBI está explicado el 70% aproximadamente, este es un dato viejo, puede estar un poquitito más arriba, un poquitito más abajo, pero es aproximadamente explicado el 70% por lo que es consumo. Si nos vamos a China, capaz vamos a ver un número más grande en lo que es inversión. Y si nos vamos a Argentina, Sandy, ¿cuál crees que es el predominante? Y acá tenés una parte de consumo que es bastante amplia, obviamente, tenés una parte de consumo estatal que es muy grande, ¿no? Básicamente, si uno ve la composición esta de porcentaje del PBI, el consumo en total suma más o menos 80%, si no me equivoco, con una parte importante de consumo público. Exactamente, exactamente. Entonces, en esa línea lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿dónde estamos parados? Y en base a eso tratar de entender, de nuevo, cuáles son las variables que tenemos que empezar a seguir, ¿sí? Para, no sé, hablar de PBI. Santi, si se te ocurren, no sé, por ejemplo, otras variables que se te ocurran para tratar de pronosticar PBI para adelante o tratar de que tengan cierta, la palabra magia que vamos a usar ahora es correlación. ¿Qué se te podría ocurrir? Bueno, a ver, varios temas que hay que ver ahí para ver si una economía crece o no. Creo que la fórmula nos la está un poquito diciendo y uno debería ponderar por cómo pesa. Pero ahí los salarios van a ser un tema bastante importante y el nivel de empleo, porque yo te voy a estar diciendo qué poder de consumo va a tener esa sociedad, si se quiere. Por 100%. otro lado, te voy a decir, sí, perdón, No, no, no. ahí está. Mira, desempleo, me estás avalando lo que digo, me Ahí encanta. está. Bien, después vas a tener que ver qué pasa con el nivel de importaciones, sobre todo hablando de los bienes de capital y bienes de insumos, para poder exportar después. Entonces, las exportaciones e importaciones también van a ser un factor importante. Y después, obviamente, el nivel de inversión. Digo, todo lo que tiene que ver con inversión de bienes de capital, sobre todo, ¿no? Que eso puede ser tanto importado como producción local, ¿no? Esto es maquinaria, sobre todo que finalmente, Alan, y esto te lo llevo a modelo de crecimiento económico general, el crecimiento viene pura y exclusivamente dada de largo plazo por la productividad. Si la productividad total de los factores, digamos, de producción no aumenta, es imposible que una economía crezca. Crece un poquito y puede caer al año siguiente porque, por ejemplo, el gobierno te dio un subsidio, un crédito, lo que fuere, crece tu consumo. No hay financiamiento, no compraste máquina, lo que fuere, al año siguiente no vas a volver a poder producir lo mismo. Entonces, la única forma de que crezca la economía es aumentando el nivel de productividad y eso depende de la inversión, que eso depende a su vez del ahorro. Por eso el ahorro en una economía es tan relevante. 100%, y aparte hay muchas de estas variables que Santi mencionó, varias, ¿sí? Que tienen mucha lógica. Por ejemplo, Santi mencionó antes desempleo. El desempleo va a tener una relación lógica con el PBI, primero por el lado que estábamos hablando antes de lo que es, si tenés más gente empleada, tenés más gente, más potencialidad de consumo. En un país como Estados Unidos, que el consumo explica tanto de la economía, es un dato que tenemos que mirar mucho. Otro punto muy importante, ¿por qué nos importa lo que es el desempleo? Y bueno, también tiene una relación grande con la inflación. En definitiva, más poder de compra, mismo producto, o mismos productos, misma cantidad de productos ofrecidos, también nos va a indicar, y bueno, y hoy es un dato que se está mirando mucho en Estados Unidos, cómo viene desarrollándose el empleo para ver en cuándo puede relajar un poco la tasa de política monetaria el Banco Central de la Fed de Estados Unidos. Pero en definitiva, el grafiquito que me interesaba mostrarles es el de ahí abajo. La línea, yo tengo discromatopsia, ¿sí? O sea, veo los colores, pero veo los colores
a veces medio mal. Entonces me puedo poner un naranja y un amarillo. Les aviso por la duda para no hacer papelones de antes. Pero en definitiva, la línea blanca de abajo muestra el PBI y la línea medio amarilla, naranjada, ¿sí? Es el gráfico de desempleo. Fíjense cómo se mueven por lo menos casi que para el mismo lado. Si vamos a otras variables como por ejemplo el PMI es un índice de confianza, si se quiere. Agarran, es una encuesta que se le hace a los principales compradores, encargados de los sectores de compra de las empresas capaz más redundantes en ciertas economías, y si da por encima de 50 puntos, muestra que hay optimismo. Si da por debajo de 50 puntos, muestra que hay pesimismo. ¿Que esto con qué está relacionado? También con la inversión, de alguna manera. ¿Qué es esto de la confianza? Si yo estoy positivo y empiezo a comprar, bueno, claramente es más actividad que hay para adelante. Y también lo mismo. Acá está el grafiquito y fíjense, no se van a mover exactamente igual. Pero miren este puntito que es importante, o esto que queremos encontrar, que es la clave de las cosas que estamos buscando, son cosas que tienen una correlación alta con la variable de estudio nuestra, en este caso, que es el PBI. ¿Sí? Si vamos a la inflación, por ejemplo, no le voy a explicar a ningún argentino lo que es la inflación, ¿no? Pero también tiene cierta... La inflación capaz, desde algún punto de vista, está relacionada con el PBI, sí. Bueno, en realidad tratás de sacar la inflación cuando tratás de medir crecimientos del PBI real o no, pero también es una variable muy importante para nosotros como inversores por dos motivos. Primero, como costo de oportunidad, yo no voy a... me va a definir las tasas de intereses, ¿sí? Que yo le voy a exigir a alguien para invertir la plata o para no consumir hoy, y mismo me va a mover de alguna manera el amperímetro de decisión del jugador, uno de los jugadores más importantes en todas las economías que estemos hablando, que son los bancos centrales. Si el Banco Central toma la decisión de bajar la inflación, y bueno, prepárate para suba de tasas. Y si te tenés que preparar para suba de tasas, bueno, eso va a tener obviamente un impacto muy fuerte en PBI, también un impacto en cualquier inversión que se te ocurra, ¿no? Pero en definitiva, las primeras claves o variables importantes que me gustaría tocar acá son, primero, que el timing es lo más importante. ¿Sí? Si yo voy a operar leyendo los diarios y creyendo que porque leí en el diario que tal cosa pasó, voy a estar comprando bien o comprando mal, y sepan que eso ya está en los precios hablan, los precios tienen información adentro, y si un dato ya salió, ya es obsoleto a la hora de tomar decisiones para adelante. Lo puedo usar como variable de análisis, no digo que no, pero no es un dato con el que yo creo que ya va a estar integrado en los precios. ¿Sí? Ese es el punto. Comprar con el rumor, vender con la noticia. Con la noticia, famosa frase bolsera. Otra cosa importante es esto, es dependiendo del activo o la variable que estoy mirando, voy a tratar de entender, dependiendo de la variable que estoy estudiando, es cómo defino cuáles son las variables que me interesan ver. ¿Sí? De nuevo, estas cosas son ejemplos los que mostramos para ver PBI, pero Santi, se te deben ocurrir 150 cosas más que están mirando, y sobre todo en Argentina, que tenés muchísima expertise en esto, para tratar de pronosticar PBI para adelante. Si querés contar alguna de las cosas que es lo que miran ustedes en la consultora, por ejemplo. Bueno, a ver, como te decía, salarios es algo clave, desempleo es algo fundamental, el nivel de importaciones y de pago, el nivel de crédito que hay en el sector privado es algo fundamental también. La cantidad de, digamos, de cómo se están moviendo los plazos fijos es algo fundamental también, porque eso te da un poco la capacidad prestable que tienen las entidades, pero obviamente finalmente lo terminás siguiendo más con el crédito, ¿no? De alguna manera. Eso, algo medio de cajón que estás mirando todo el tiempo. Después, obviamente, haces un seguimiento mensual de la creación de puestos de trabajo, algo medio también fundamental. No solamente ver el desempleo, y esto es un indicador que en Estados Unidos se sigue mucho, que es el non-payroll, básicamente. O sea que de alguna manera hay dos indicadores que se ven. Primero, la cantidad de puestos de trabajo que se generan, y segundo, la cantidad de gente que está demandando nuevos empleos, ¿no? De alguna manera. Y eso es algo que, si bien en Argentina no está tan fina la métrica, sí es un indicador, por lo menos el mensual de empleo, que te presta de alguna manera la dinámica de lo que viene pasando en Argentina. Y vos decías algo previamente que es interesante, que tiene que ver con cómo juega la inflación y el desempleo. Digo, si uno va a lo que un banco central tiene que hacer
es básicamente lograr mantener la estabilidad de precios en una economía, mantener una moneda, si se quiere, estable, con valor, pero afectando lo menos posible al crecimiento y al empleo. Por eso es que tienen tan en cuenta los datos de empleo, de crecimiento, de creación de puestos de trabajo, cuando se está justamente hablando de subir o bajar la tasa de interés. Porque de alguna manera son los determinantes de qué van a hacer, de qué va a ser el Banco Central. Entonces, de alguna manera, eso que vemos en la Argentina ahora, nosotros tuvimos un caso que en el último tiempo que fue inflación muy alta con desempleo muy bajo, de alguna manera. Pero lo que estaba sufriendo Argentina era una crisis de ingresos, no una crisis necesariamente de empleo. Y el gran tema que tiene Argentina es que está creando mucho empleo de baja productividad. Poco asalariado privado formal, mucho monotributista, mucho empleo que factura. Bueno, todo eso son malos condicionantes, si se quiere, para la economía, pero algo que hay que tener en cuenta cuando se toman decisiones de tasa de interés es, bueno, ver cómo viene el nivel de empleo y el nivel de actividad económica. Algo que pasó en Estados Unidos recientemente es, se esperaba que hubiera una recesión cuando hubo una suba de tasas muy fuerte y finalmente no terminó pasando eso. Con lo cual se esperaba también que la baja, bueno, ahora se pueden dar el lujo de que la baja no sea tan pronunciada porque nunca terminaron entrando en recesión, ¿no? A diferencia quizás de lo que pasó en Europa, que sí entraron en recesión y por eso subir la tasa de interés les costó un poquito más que Estados Unidos. Me encanta. Y quiero dar un ejemplo medio raro que tengo por acá también, que lo encontré el otro día y me divirtió. Housing, es construcción de casas en Estados Unidos. Lo que me interesa primero que vean siempre es el grafiquito. Bueno, cómo de alguna manera a veces hasta es buen predictor o se mueve parecido para el mismo lado. Nunca va a ser en la misma cuantía ni perfecto, ¿sí? Pero se mueve para el mismo lado. Y a mí me interesó este dato puntual porque representa el 3% del PBI de Estados Unidos, el housing, la construcción de casas nuevas. Ahora, la explicación que me dieron cuando lo pregunté fue, si vos vendés una casa, ¿sí? O construís una casa nueva, no solo es el hecho de lo importante de la casa de construir, sino es que también vas a contratar un pintor, vas a contratar un jardinero, vas a ir a comprar al kiosco de la esquina, vas a comprar los muebles, etcétera, y dinamiza muchísimo la economía, entonces indirectamente te termina pegando. Me gustó este dato raro porque me gusta tratar de que pensemos en abrir la cabeza con esto. Hay muchas cosas que miramos todos, hay muchos datos que hoy son muy Vox Populi, pero creo que también la diferencia uno la hace cuando encuentra, si se quiere, este indicador que correlaciona muy bien y es muy dinámico, y capaz no necesariamente todos lo tienen visto. Pero bueno, Es que eso está bueno, eso está bueno, Alan, perdón, te interrumpo ahí, porque vos podés ver el crecimiento de una economía desde el lado de la demanda, diciendo cuánto consume Alan, cuánto invierte Alan, cuánto gasta el Estado, o lo podés ver del lado de la oferta, cuántos autos se patentaron, cuántas motos se patentaron, cuánto despacho de cemento hubo, cuántos barcos salieron del puerto, cuánta tarifa, cuánta energía se consumió en las industrias. Todos esos indicadores son de alta frecuencia que te marcan cómo viene la oferta, porque el PBI se puede medir desde el lado de la demanda o del lado de la oferta. Y eso, de alguna manera, obviamente tiene que machear y te da un indicador de cómo viene convalidando la demanda lo que está pasando en la oferta sí, también. y son cosas consecuentes desde el lado, desde el punto de vista también de las expectativas o el hecho de las decisiones de inversión que están tomando la gente, los jugadores económicos, vienen, o sea, de alguna manera están dadas por lo que creen que va a pasar y muchas veces, yo siempre digo, hay que darle pelota a la plata. La plata es el que sabe, cuando, hay que escuchar qué dice la plata, qué dicen los precios. En esa línea, y tomando algo que dijiste antes, el tercer punto clave para mí que traje hoy para pensar es, la clave para pronosticar es buscar indicadores que sean más dinámicos, de mayor alta frecuencia que el indicador que yo quiero pronosticar y que tengan una muy buena o que tengan buena correlación con este índice que estoy mirando. Correlación es esto, che, cómo se mueve mi activo con respecto al otro. Una correlación 1 a 1 se mueven igual. Una correlación positiva se mueven para el mismo lado, negativas para el otro lado. Todas las cosas sirven. Ahora, poniendo una alerta, si se quiere inicialmente, que es siempre que esté mirando un activo de mayor frecuencia, tengo que entender también que son datos más volátiles. Si yo voy a tratar de pronosticar el PBI de Estados Unidos, viendo el pedido de seguro de desempleo que se presenta semanalmente, y ese dato puede estar infectado por algo que pasó particularmente esa semana o particularmente con un sector o etcétera. Entonces es importante tener esto, saber que
de nuevo, es muy bueno encontrar un dato de alta frecuencia, pero que también entender que esos datos son mucho más volátiles y menos confiables por ende. Ahora, De acuerdo, 100% de acuerdo. esto que hablamos antes. ¿Cuánta información, Santi? ¿Cuánta información? Este es un grafiquito que Me gusta, me gusta. Además, esto va a quedar grabado, entonces podemos volver, cuando alguien quiere volver a ver algo, puede puede ir para volver. atrás, está bueno. Exacto. Este es un grafiquito, hay una página que se llama Investing, gratis, me gusta, por ende, que hay un puntito que dice Economic Calendar y te dice, che, del día, ¿sí? ¿Cuáles son las noticias que van a ir pasando? Entonces a vos agarrás y ves, che, bueno, ¿cuántas noticias? Podés filtrar, ¿no? Podés filtrar por países, podés filtrar por importancia, pero en definitiva vos acá te agarra y te dice, che, te muestra el país, te muestra la hora que sale la noticia, te muestra la importancia que está definido con estas estrellitas, que ahora vamos a ver de dónde sale la importancia, quién la pone, cómo la deciden. Te dicen cuál es el dato. Eso ni yo lo sé, así que me gusta. Es divertido el dato. Y te tira, por ejemplo, te dice cuál fue el dato actual, que muchas veces lo tenés o no lo tenés, porque depende del horario si ya salió o no salió el dato. Tenés el pronóstico y tenés el dato previo. Yo acá siempre jugaba en la clase con esta pregunta, me divierte que se la hagan en sus casas, ¿sí? Pero respondamos esta pregunta a nosotros, Santi, y después leemos así en el chat a ver cuáles fueron las respuestas de alguna manera. Pero supongamos el siguiente escenario, ¿no? China publica el dato del PMI de febrero y el resultado fue el siguiente. Dato actual 45. Proyección 30. Forecast sería en el cuadrito anterior. Y el dato anterior 51. ¿Qué conclusiones sacarías? ¿Crees que es la mejor conclusión en este caso? A. El dato es positivo ya que el resultado fue ampliamente mejor de lo esperado. B. Es un dato negativo ya que es menor a 50, lo que significa que las empresas tienen perspectivas negativas. C. Es un dato negativo ya que fue peor que el mes anterior, lo que demuestra una tendencia decreciente en el índice. ¿Vos qué opinás, Santi? Y, a ver, me voy a confundir, me podés corregir vos, pero yo creo que si la proyección es 30 y fuiste 45 es un dato muy positivo. Exactamente, Santiago, sabía que le ibas a responder bien, no estaba planeado, te podía haber quemado en esta, pero no. Es una trampa, a ver, cualquier cosa que podrían haber respondido tenía alguna piquito de verdad, pero hay algo que es muy importante que es esto, es mucho, mucho, mucho más importante lo que se espera de un índice, de lo que se espera de un hecho, que el hecho en sí mismo, ¿sí? Si yo tenía en precios, de alguna forma u otra, o detecto que tenía en precios, si la mayoría de la plata, vamos a decir, pensaba que el dato, en este caso no me acuerdo el número, iba a ser 30 de PMI, o sea, iba a haber mucho pesimismo por lado de las empresas, acá son datos exagerados, ¿no? Es muy difícil que tengas tanta diferencia, puede pasar, en Argentina capaz más que tenga tanta diferencia entre un dato y el anterior, pero de alguna manera, si la mayoría de la plata, por decirlo de alguna manera, esperaba un dato muy negativo, ya habían tomado decisiones en consecuencia de eso. ¿Sí? O sea, yo soy inversor, pienso que el dato del PMI va a salir muy malo, vi lo que correlaciona con actividad, salgo a vender acciones. Y salgo a vender picante porque veo un dato súper negativo. Ahora me doy cuenta que el dato es negativo, pero no tanto, y algo te voy a recomprar para traer ese view. En esa recompra es lo que nos importa a nosotros porque en definitiva si sale este dato van a ver que al otro día las acciones van a subir. O los bonos o lo que sea o el índice que estemos mirando desde ese lado van a subir. Entonces el mensaje que me gusta en este caso es eso, es mucho más importante lo que se espera de un hecho que el hecho en sí mismo. Mi viejo acá, y no me lo olvido más, algunos capaz se la van a acordar, pero desde muy chico me explicaba esto con el gol de Maradona, que mostraba el gol de Maradona a los ingleses. Hay que poner el video, la verdad que no lo traje, era bueno para traer. Eso, Alan, es un paper muy famoso. Sí. Es de un banquero central de Estados Unidos. Contalo, por favor. Sí, de Estados Unidos, si mal no me equivoco. Puede que esté errado en la memoria, pero básicamente era. El Te chanta, mi contaba viejo, un poco. a mí me dijo que lo había hecho él, ¿viste? Me cagó, me cagaste la infancia, Ah, boludo. sí. Decí que lo queremos. Sí, contalo. No, bueno, básicamente es eso, digo, lo que cuenta básicamente este paper, en lo que se basa es Maradona, básicamente, cuando hace el gol a los ingleses, en realidad va corriendo derecho, pero la expectativa que había por haberlo visto jugar, por lo que se conoce de él, por los amagues que ha metido a lo largo de su historia, era, bueno, él siempre va a intentar amagarnos para allá o para el otro lado,
Entonces los jugadores se iban moviendo para los distintos costados, pese a que Maradona seguía derecho. Entonces no importaba tanto lo que hiciera Maradona, que era seguir derecho, sino la expectativa de lo que él iba a hacer, que terminó favoreciéndolo porque pudo llegar tranquilo al arco, digamos. Ese para mí, en serio, fue uno de los mejores mensajes y mejores enseñanzas que me dieron para la hora de invertir. Me interesa mucho más entender, tratar de leer qué dicen los precios hoy a qué es lo que va a pasar en sí mismo. De hecho, a mí me pasa mucho como asesor financiero que vienen y me dicen, Alan, quiero comprar Apple porque va a vender para mí el doble estoy haciendo un fraseo Sí, más simplista, pero va a vender el doble de celulares de lo que vende ahora. Bueno, flaco, vendé. Apple vale hoy muchísimas veces más de lo que vende. Hoy en el precio, cuando a mí lo que me cuesta mucho de estas empresas tecnológicas a la hora de decidir invertir, Nvidia o Amazon, Tesla, etcétera, es que son muy difíciles realmente de evaluar, porque lo que tienen en precios hoy total, es que van a dominar el mundo para adelante aproximadamente. Eh, entonces, en esa exacto. línea se me hace muy difícil muchas veces y hasta muchas veces el view bueno, lo que es un view bueno para muchos en caso de lo que esperan de alguna empresa para adelante, de alguna acción, bono, etcétera, y termina ya estando en los precios. Como me decían con Argentina, yo me peleaba mucho con la gente recomendando bonos argentinos en su momento, porque me decían, no, Alan, ¿cómo vas a invertir en bonos argentinos? Argentina está destruida, no sabes quién gana las elecciones, etcétera. Sí, pero en precios ya hay algo mucho peor. En precios en los bonos Claro. argentinos tenías una reestructuración que capaz, aunque te reestructurasen, capaz ganabas plata igual. Era cuestión de cuándo te reestructurasen. Entonces, la clave siempre está, o el buen laburo, después, ¿qué va a pasar o qué no va a pasar? No lo vamos a saber. Pero el buen laburo del asesor financiero siempre es tratar de entender qué dicen los precios. Y el otro punto, que no es menor, es cómo hacer la jugada, que ahora después vamos a hablar un poquitito de esto de cómo invertir, cómo armar una cartera, cómo jugar de mejor forma tu view. ¿Sí? Esas son, creo que, las dos tareas, pues si yo supiese que va a subir y que va a bajar, creo que ya lo dije, no estaría acá. ¿Sí? Estaría con mi viejo en España, creo que Después estaría bueno algún día hacer alguno de ratios, ¿no? Algún programa de contar qué ratios habría que mirar, sobre todo pensando en compañías, ¿no? Ahora que mencionaste eso. Me encanta y podemos traer un experto. A mí me encantaría después a Juanjo Vázquez lo podríamos traer para eso, que de los Hay que mejores que tenerlo, ¿no? conozco. Sí, Pero que está bueno. ¿Qué es esto? Es tratar de entender qué nos dicen los precios. Es, che, ¿cuántas veces ventas vale la compañía? ¿Cuántas veces lo que gana vale la compañía hoy? Que eso me delata de alguna manera qué es lo que el mercado, y cuando digo el mercado, no es José Mercado, es qué es lo que cree la mayoría de la plata, por ponerlo de una forma más absurda, más burda. Y de hay que entender esto, que el mercado de alguna manera es un buen predictor. A mí cuando me preguntan qué creo que va a pasar con inflación, miro precios. En Estados Unidos es mucho más fácil porque tenés bonos que ajustan por inflación de acá a 30 años, 10 años, 5 años y también tenés bonos a tasa fija. Pero para poner un ejemplo burdo, si yo tengo un bono un año que me rinde inflación más 3 puntos y un plazo fijo me rinde 33 de acá a un año y el mercado me está diciendo, de nuevo hay que hacer la cuenta dividido, pero no importa, el mercado me está diciendo que espera un 30% de inflación. Porque si exacto, esperas un exacto. 40, vendo el plazo fijo y me invierto en los bonos que ajustan por inflación. ¿Se entiende un poco el- Y esa es mucho mejor métrica que quizás el relevamiento de expectativas del Banco Central que se hace solo una vez por mes. Entonces, si bien hay obviamente buenas consultoras y bancos detrás y qué sé yo, bueno, lo otro es mucho más diario, ¿no? Es la percepción del mercado, quizás porque los datos semanales se están dando mejor de lo esperado. De hecho, te voy a tirar un dato que hace poquito, a nosotros marzo en general nos viene dando bastante bien a la baja. Eso es un dato relevante que quizás el REM no lo había captado, ¿no? Entonces Bueno, eso, a mí me divierte favorable. mucho esto que están Eh, haciendo ahora, esto de relevamiento más dinámico de precios, esto de la inflación de alta frecuencia, que hoy está más de moda que hace un tiempo, capaz es por las herramientas tecnológicas en realidad que hoy tienen para medir precios. y tener las dos cosas. Primero, herramientas tecnológicas y segundo, que medio que se volvió necesario para entender una dinámica de precios mucho más acelerada. Digo, si la inflación era de 20% anual, medio con la inflación esperada ya la ibas captando, ¿no? La evolución era más o menos parecida. Ahora, cuando es tan dinámico, una inflación tan alta, te perdés un poco. Como viene, es muy necesario ver el día a día si efectivamente se consolida la baja o no. Entonces, es entre tecnología, que correcto, y la necesidad de tener una inflación, un indicador así. Vos acordate que estos indicadores empezaron muy fuerte cuando se intervino el INDEC.
en su momento con Moreno. En su momento había un descalce, digamos, de lo que era la inflación oficial, que decía el INDEC, y de los privados que empezaron a hacer sus propios indicadores. Y bueno, ahora volvieron a resurgir, ya con mucho que se habían hecho en su momento y ahora muy mejorado por temas tecnológicos, obviamente, de bueno, indicadores de alta frecuencia que vuelven a ser necesarios ahora por otra razón, pero igual. Está bueno y es cuestión de mecharlo. Yo, obviamente, respeto muchísimo y yo para tratar de saber lo que va a pasar o, por ejemplo, cuando quiero entender cuánto me va a rendir un mono para adelante, miro los pronósticos de Invex, de Santi. También Muy está bien, bueno, muy bien. 100%, también está bueno mirar precios porque te muestra esto. Hoy mirando Rofex y mirando que Rofex en realidad, les aclaro por las dudas, en un mercado normal donde puedes comprar dólar oficial, no es un predictor de cuánto se va a devaluar para adelante, es dólar hoy más tasa de interés. Olvídense, pero en Argentina, donde no tenés la forma de comprar dólar oficial hoy, sí te da un buen predictor de lo que cree el mercado de expectativas de devaluación, por ejemplo. O mirando, comparando un bono que ajusta por dólar oficial contra un plazo fijo, te das cuenta también de expectativa de devaluación, o mismo comparando el rendimiento de un bono en dólares, que ahí en Argentina también tenés un problema, que es que capaz entre activos, si bien el emisor es el mismo, entre activos emitidos en dólares por el Estado y en pesos ven un riesgo distinto. Entonces capaz eso ensucia bastante, puede ensuciar bastante el análisis, pero de alguna manera, si pudiésemos limpiar ese riesgo distinto de descalce de monedas, si se quiere, uno podría tratar de entender cuánto cree que va a subir el dólar MEP o el contado con liqui, la plata, el mercado hoy. Y contra eso, contrastarlo contra su view. Acá este cuadrito es como si hubiese hecho clic, si vos haces clic en uno de los anteriores, de estos te abre el cuadrito así, que está buenísimo, porque acá es como que no te obliga a saber todo de memoria o a pensar todo, porque prácticamente te dice qué es el dato que estás tomando y qué deberías esperar del dato, te dice. Por ejemplo, un dato mayor de lo esperado se vería como positivo o alcista para el dólar, por ejemplo. Esto es tasas de interés de la Fed. ¿Por qué es esto? Y bueno, La verdad que está bárbara, eh, esta página, Investing. está muy buena. Y acá quiero jugar un poco también con lo que es la importancia. Y es divertido el análisis este. Si es importante una variable o no, no lo definimos nosotros. Por ejemplo, imagínense todos que nosotros tenemos a nuestra abuela, ¿sí? Tu abuela, cada vez que viene diluvio fuerte, 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 vos vivís en la zona núcleo de campo, eh, vivís en una zona núcleo de campo, ¿sí? De Estados Unidos, que es el que mueve el precio, ponele, o uno de los principales productores. Y te duele, ¿sabes que cuando le duele la rodilla? Se vienen inundaciones fuertes, llueve, cae una lluvia torrencial que complica mucho la cosecha, ¿sí? Complica mucho la cosecha. Te pregunto como trader, me vas a responder, bueno, compremos futuro de soja. Compremos futuro de soja, porque si hay menos oferta, debería subir el precio. En esa línea podemos agarrar y decir, che, escuchá, la abuela no falla nunca, te juro, Santi, la abuela no falla nunca. Hipotequemos la Le casa. doy la rodilla y vamos. Escuchá, hipotecamos la casa, compramos futuros porque no va a fallar, no se va a confundir. Lo hacemos, Santi, vamos, hipotecamos la casa, tomo toda la plata prestada posible, compro futuros, de acá a 3 meses nos vamos a llenar de plata. ¿Qué pasa si al otro día sale el meteorólogo a decir, Franchella, a decir, se viene un clima ideal para la cosecha? Cosecha récord en el mundo. ¿Qué va a pasar con el precio de la soja el otro día? Cagamos, cagamos, Se hace percha. cagamos. Se hace percha porque la Se gente, hace percha. el resto del mercado, lo que está mirando es qué dice el meteorólogo. Y a vos el Por más precio... que tenga razón, por más que tenga razón la abuela y efectivamente suceda eso, lo que importa es lo que dijo el meteorólogo o cómo reaccionó el mercado frente a esa noticia, ¿no? Totalmente. Y en el medio capaz nos fundimos porque hipotecamos la casa y el margin call nos dejó afuera. Entonces, es importante tener en cuenta esas cosas. Es, de alguna manera, también te enseño un poco que teniendo razón te podés confundir antes. Muchas veces si la viste antes, en realidad no la viste. No la ves. En realidad no la ves. Entonces, nada, en definitiva, y acá juego con estas estrellitas, que cómo se sacan las estrellitas es según la cantidad de gente que se pone la alerta para ese dato. Mirá, Mientras muy más bueno. gente se ponga la alerta para el dato, mucho más
más relevancia tiene en el mercado. Y está bien, porque de nuevo, la gente trae idea. Hay un cuentito de Keynes, que hoy quedó medio sexista, ¿sí? No me puteen, es historia, que el tipo decía... Si Yo vos no vas... te salvo, ¿eh? Sí, salame. Que mate solo. Lo cambio. No, pero decía, si hace una competencia de belleza de mujeres, si vos querés ganar, no tenés que elegir la que te parece la más linda a vos. Tenés que elegir la que crees que le va a parecer más linda al resto. Es una frase muy de mercado que se usó toda la vida y que, en definitiva, de nuevo, gana plata no el que tiene razón. Gana plata el que agarra la historia, si se quiere, más vendida. ¿Sí? Yo no sé si Tesla, Amazon o Microsoft van a dominar el mundo para adelante, pero mientras tanto, como el mercado viene creyendo eso, de alguna manera, el que estaba comprado en Nvidia, no sé si la inteligencia artificial va a ser... Creemos todos que sí hoy, ex voz populi que sí, pero si capaz la inteligencia artificial no es mañana lo mejor de lo mejor, y bueno, Nvidia no tiene que valer lo que vale hoy. Pero bueno, mientras tanto el que estaba comprado... Sobre Santi, todo que ahí, con la inteligencia artificial, empezaron las preocupaciones con el tema regulatorio. Porque hay muchos estados queriéndose meter en temas regulatorios y que le pueden meter un poco de presión porque están viendo que no saben hasta dónde va la inteligencia artificial y eso puede hacer que baje la espuma o la velocidad con la que viene creciendo. Así que es uno de los temas que anda dando vueltas de incertidumbre en el mercado. Así que sacamos el compartidor de pantalla, así ya nos ven 100% a nosotros. Está más agradable, ¿no? ahí está. Mejor o no. Pero 100% y en esa línea, y hablando un poco de futuro, cuando nosotros tengamos la edad de nuestros viejos, de alguna manera es interesante tratar de pensar cómo la inteligencia artificial y todas estas tecnologías nuevas nos van a terminar afectando. ¿Cuánto es bullshit? Porque hay mucho que hay de eso, muchísimo de eso. Que encanta fantasear, por cada cosa que se creó hay una película de ciencia ficción al respecto de cómo el mundo se va a acabar por eso. Sí. Pero de alguna manera es interesante y son discusiones que vamos a tener que empezar a tener un poquitito, por ejemplo, con el hecho de la inteligencia artificial del trabajo. Con cómo el trabajo cambia, con cómo la educación sobre todo tiene que cambiar. Hay mucha data sobre esto, pero hay muy poca acción, por ejemplo, escolar sobre esto. Yo me peleaba mucho conmigo mismo, en mi carrera, puteando, diciendo, ¿cómo puede ser que me tome un examen a libro abierto? Que no sea libro abierto. Si yo en la vida vivo a libro abierto, yo no me tengo que acordar la fórmula del PBI. Pero voy a tener que aprender a razonar con eso. Bueno. Y era mucho más básico Bueno, que... y está bastante estudiado ahora recientemente, por ejemplo, que nuestra generación, y probablemente la más chica menos, no se saben para nada las calles. Digo, el hecho de haber tenido, de tener Waze o Google Maps o lo que sea, hizo que no hagas ningún tipo de esfuerzo o que uses ese esfuerzo en otras cosas, capaz, ahora de tu vida cotidiana, que no tienen que ver necesariamente con, bueno, incorporarse una calle va después de otra, si una es paralela a otra. Y es algo que empieza a pasar, lo llevo a un caso más cotidiano, pero es algo que empieza a pasar claramente con cómo va cambiando la cognitividad en general, ¿no? Y a medida que vamos adecuando ciertas herramientas a nuestra vida cotidiana, ¿no? Y eso es algo que está pasando en distintos rubros, ¿no? Solamente el Waze es uno. No, y la discusión también va, el otro día yo lo discutía con un amigo y yo le decía, pero Flaco, ¿qué me interesa? Yo no me voy a quedar sin señal, no quiero saber las calles. O no me voy a quedar sin calculadora. Yo tengo un problema hoy que en serio a veces digo, wow, qué desastre. Me cuesta estar rápido con los números para sacarte cuentas matemáticas rápido. Claro. Delego mucho en la calculadora porque no me puedo confundir en mi trabajo. Entonces, en ese no me Claro. puedo confundir me lleva a... Tengo que doble chequear todo, pero también me llega a recaer mucho en esto. Entonces mi amigo me dice, que me pareció muy válido, lo conoces, el doctor Juan Escoda, lo conoces perfectamente. Sí, Me claro. dice, Le mandamos un abrazo. le mandamos un abrazo grande. Me dice, es que Alan, el problema ni siquiera es si vas a tener o no vas a tener eso, es que no laburás la cabeza. Entonces, como que de alguna manera también el desafío está en, che, ¿cómo educo hoy en día para que los pibes sigan esforzando el cerebro? Porque a mí me tomas un examen a libro abierto y obvio que va a ser mucho más fácil que a libro cerrado. Pero, ¿cómo hacemos para que sigan ejerciendo su trabajo en cosas eficientes? Porque estoy harto de hacer cosas en la vida que no son eficientes para, no sé, las cuentas matemáticas con lápiz y hoja. Usemos las herramientas que nos dan. Usemos el Excel para calcular la TIR del bono, que igual no hay otra manera. Pero usemos el Excel para calcular el... Sí, es una cosa, es iterando, qué sé yo.
Pero usemos estas herramientas que nos den, pero la clave y lo difícil también es porque es un desafío, no es que yo tengo la respuesta de cómo hacerlo y digo, che, qué mal los profesores, pero digo, tenemos que enfocar la cabeza de la educación y tenemos que enfocarnos para adelante en pensar este tipo de cosas, en cómo cambiamos de alguna manera la forma de educar y también, por otro lado, cómo nos preparamos para el trabajo del futuro. Que las dos cosas están súper macheadas. Exacto. Que la verdad 100%. que de alguna manera preocupa a veces o no. Sí, sí, 100%. Alan, quiero usar estos últimos minutos del programa para poder ordenar un poco la mente en términos de cómo organizar, si querés por edad, si querés por riesgo, cómo puedo pensar toda esta información que vos me diste en mi inversión propia. Digo, ¿qué cosas tendrías en cuenta? O cuando yo te digo, che, quiero abrir una cuenta con vos y quiero invertir. ¿Viste que algunos te preguntan, che, ¿en qué invierto? Y es una pregunta que no es válida. No es ¿En válido. qué invierto? Digo, ¿quién sos? ¿Qué edad tenés? Objetivo, digamos. Ordename esa discusión de cómo vos, como analista financiero que tenés que dar recomendaciones, pensás una estrategia de cartera para que alguien pueda ponerse después se haga esas propias preguntas. Hay reglas básicas en el sentido de, bueno, dependiendo tu edad y es cuánto riesgo puedo asumir, ¿no? Y pensando en el riesgo como la volatilidad, como el hecho de, bueno, hay muchos activos que son muy buenos, pero tienen tanta variabilidad que si yo necesito la plata mañana o pasado, lo que sea, no sé cuánto voy a poder retirar justo en ese momento. Pero a mí me gusta pensarlo desde otro lado, que hay un montón de escritos sobre eso, había un cálculo que no, era restando la edad a no sé qué cosa, no importa, pero está bueno, la literatura en eso es súper Lo vamos válida. a traer, cuando te lo acuerdes lo traemos. Sí, pero me interesa, a mí siempre me gusta pensar en para qué vas a usar la plata. Y sobre todo pensar en eso. Si yo la plata que estoy invirtiendo la necesito para vivir, para gastar en comida, energía, etcétera, mañana, es muy distinto lo que tengo que hacer a la que si quiero tener una potencial inversión mañana, o abrir una empresa mañana, o comprar una casa mañana. Entonces, yo creo que siempre el principal desafío a la hora de invertir, el primero que tenés que pensar es ¿qué benchmark me establezco? ¿Contra qué me quiero comparar? En definitiva, si yo soy un pibe pendejo que creo que mañana, nada, esta plata no sé si la voy a necesitar para vivir o no, simplemente capaz quiero armar un negocio nuevo, quiero armar quiero poder comprarme mi primera casa, etcétera, no la puedo tener en bono del Tesoro americano. La tengo que tener atada a cosas, y vuelvo a traer la palabrita antes, que era la correlación, que se muevan parecido a lo que yo quiero obtener el día de mañana. Si yo quiero comprar una casa mañana y lo tenía en bono del Tesoro americano al 5% y si querés ir a 10 años, lo puedes colocar a todavía menos, más cerca del 4%, ¿sí? Estoy en problemas, porque si mirás para la historia para atrás, las casas subieron al ritmo del 11% anual en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, 11%. Wow, el mundo del real estate también es englobado, y el otro día aprendimos, Santi, juntos, que no es un mercado homogéneo, pero el mundo del real estate fue de los mejores mundos para invertir históricamente. Abajo de eso está el S&P, que siempre digo lo mismo, invertir en realidad es fácil, porque la verdad que compras S&P todos los fines de semana, todos los meses con lo que te sobra, y mucha cagada no te vas a mandar, ¿sí? Mucha cagada la verdad que no te vas a mandar. Pero bueno, el real estate la verdad que fue una gran inversión. Pero eso también nos tiene que preocupar, porque del otro lado, si nosotros queremos comprarnos una casa y no lo podemos hacer hoy, claramente tenemos que buscar invertir nuestra plata para que se mueva al mismo ritmo que eso. Si no, tengo problema, no la compro nunca. Exacto. Entonces, Exacto. De nuevo, lo importante y lo inicial es el benchmark. Después es tratar de buscar, y agarramos cositas de lo que vimos hoy un poco durante el programa, activos que correlacionen bien con mi objetivo, que se muevan parecido, que suban o bajen si mi objetivo sube o baja, porque, te repito, si yo me quiero comprar una casa mañana y compré S&P, ¿sí? Es muy probable que si el S&P cayó 15% ese año, yo me vaya a comprar una casa y también haya caído un 15, un 14, un 13, un 17, no importa. Pero sería muy loco ver un mundo en donde el S&P caiga un 15 y las propiedades suban en Estados Unidos. ¿Se entiende? Entonces, de nuevo, para no armar formulitas mágicas ni mucho menos, de alguna manera la idea es esto, establezco mi benchmark, que es muy de cada uno. ¿Para qué quiero usar la plata? ¿La voy a necesitar el año que viene?
y sí o sí la necesito para esta fecha, y macho, bono al Tesoro Americano, porque vos lo que no podés asumir es volatilidad. Porque si vas a tener que vender justo en esta fecha, en este preciso instante, para esta determinada cosa, y sabés que necesitas justo esos dólares, olvídate, flaco. No, lo que vos tenés que buscar es la menor volatilidad posible. Ahora, me quiero comprar una casa de acá a 3 años y no la podés tener en bono del Tesoro Americano porque capaz subieron un 30% y vos te quedaste al retorno, te ganaste un 15% entre los 3 años al 5%. Ese es un poco serio. Hay que ir por todo en ese caso. Si son muy ambiciosos, hay que ir por todo. Es que no es, básicamente. mi punto siempre es que no están por todo. Ya sé que es riesgoso, ya sé que tiene volatilidad el activo, pero Sí, de fondo está lo bien. importante es que se mueve con el resto de las cosas. Entonces, no estoy corriendo riesgo en realidad si me quiero comprar una casa y compro S&P. Estoy corriendo riesgo si me quedo en dólares. Porque el dólar va a rendir cero y la propiedad puede subir o bajar. Y si la mirás históricamente, tiene bastante más chance de subir en el mundo. Porque una vez me lo dijeron, no hay dos esquinas iguales y porque cada vez hay más gente en el mundo. Te quedó esa frase de las esquinas. Me gustó. Ya te la he escuchado. Sí, la dijimos el otro día. Sí, me quedó. Es que me cagaron, Santi, porque yo soy muy, defensor del mercado financiero. Pero de alguna manera, con esta me dije, y la verdad, en esta no te lo da un bono, ¿entendés? Entró la bala, esto no te lo da un bono, dije. Alan, me parece que primero que está muy bueno esto. De hecho, te diría que ahora que lo estoy pensando, para robarnos de cuando mis hijos tengan mi edad, tenemos que sumarle alguna cosita de educación financiera al inversor. Me parece que esto de traer algún datito de cómo se leen algunas cosas o algún ratio por programa no lo veo mal, ¿eh? Me gusta porque me parece que aporta bastante valor y queda en el largo plazo, ¿no? Es algo de lo que se puede volver a ir a chequear y siempre está bueno incorporar nuevas herramientas, sobre todo a un público que sabemos que le gusta. No les Le damos el gusta pescado, aprender. les enseñamos a pescar, decimos. Igual Ahí está, tampoco ahí somos los está. grandes pescadores, ¿eh? No te quiero decir que... No, No, bueno, no. pero una cosita, lo que uno aprende. digamos, Y esto nada de alguna más. manera fue recuperando los pocos datos de este estilo que dimos financieros durante los últimos programas. Así que ya estamos a mano, audiencia, se puede decir que estamos a mano. Pero bueno, nada, Santi, placer compartir el programa hoy contigo y placer compartirlo con ustedes, audiencia. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y que les sirva. Y cualquier comentario, cosa que se les ocurra, cosa que quieran saber, que queramos que traigamos a la mesa con Santi. Duda. Y no se olviden de poner el like, porque a veces lo ve gente, me ponen buenos comentarios, pero el like que nos sirve, nos ayuda. Chau, chicos. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Chau, chau. En Balance acompañamos tus inversiones con asesoramiento personalizado. Balance. Es tiempo de invertir. Auspició este programa Silver Cloud Advisors, agente asesor global de inversión 474, más de 20 años de experiencia asesorando a inversores particulares y corporativos. Hey, familia, tenemos que charlar. Lo que suben a las redes hay que aprender a filtrar. Gente mala puede suplantar mi identidad. Ya están un poco grandes para andar buscando like. Hay que ponerle fin, piensen bien que compartir genera mucho bullying. Ojo con el sharing. Lo que compartís puede no ser tan divertido como pensás. Aprende más sobre el Sharenting en movistar.com.ar/Sharenting. Movistar. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Lunes a viernes, de 19 a 20. Claudio Suchovicki, Santiago Bulat, Juan Carlos de Pablo, Claudio Lacha Lázari, Alejo Rodríguez Casio, Julián Yosovich y Augusto Darget. Solo en Neura.